Buen día, señores docentes. Acotando o complementando al video anterior, voy a dar algunos alcances. Quiero iniciar con la presentación de esta diapositiva para que pueda detallar más, ¿no?, sobre el tema de la programación curricular. Indicar que esta programación curricular es un documento o es un proceso, ¿no?, que permite planificar en primer lugar. También permite manejar contenidos acorde a la realidad de la institución y de los estudiantes. Me permite planificar las actividades que voy a desarrollar en mi unidad didáctica en el presente, ¿no?, semestre académico. Entonces, para esto hay que tener mucho en cuenta todos estos puntos y quizás también ponerle mayor énfasis en la parte práctica, como ya hemos quedado con cada uno de ustedes. Para esto yo necesito o requiero conocer de estos documentos del DCB, los módulos técnicos profesionales, itinerarios formativos. Cada carrera profesional cuenta con estos documentos y ya se ha subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar y socializar. También antes de hacer este tema, ¿no?, de la programación, es necesario un poquito acotar el tema de la contextualización de los módulos, el cual consiste en actualizar los contenidos básicos que propone el DCB. Todas las carreras profesionales hasta el año anterior han trabajado la actualización de los contenidos básicos, que esto se realiza antes de iniciar las clases. ¿Para qué o con qué finalidad? Con la finalidad de que los docentes extraigan de esa contextualización los contenidos y puedan formular actividades de aprendizaje. Voy a mostrarles que un ejemplo de que se ha realizado en los años anteriores, por ejemplo el de guía oficial de turismo, cómo ha ido trabajando, ¿no? En este documento, este formato ya está elaborado. Lo que se hace cada año es evaluar los contenidos básicos de cada unidad didáctica, recordándoles que una capacidad terminal equivale a una unidad didáctica. Se maneja de esa manera. Entonces yo voy revisando estos contenidos y si yo veo y analizo y tengo esa necesidad de actualizarlos, lo puedo desarrollar o lo puedo realizar. ¿De qué depende? Depende del referente productivo, depende del avance tecnológico, depende de varios factores. Como aquí menciono, tengo que hacer esta revisión teniendo en cuenta el referente productivo, ¿no?, el avance de la ciencia y la tecnología, necesidades del estudiante y la infraestructura de la institución. Entonces, este documento tiene que ser trabajado antes de iniciar la programación curricular. Hecho esto, plasmo acá los contenidos, ¿no?, detallo qué cosas se tiene que desarrollar, y esto es lo que como carrera debe tenerlo, y de aquí es lo que se extrae los contenidos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales en la elaboración de la programación curricular. Si no tuviera o no tendría este contenido, no se podría desarrollar la programación curricular ni los sílabos. El licenciamiento tiene mucho en cuenta esta articulación entre estos formatos y la programación y el sílabos. Entonces nosotros, cuando vamos a someternos al tema del licenciamiento, vamos a mandar como matriz estos formatos, y estos formatos van a ser contrastados con la programación curricular y los sílabos, y si no está acorde o no hay coherencia, estaríamos siendo observados. Entonces es de suma importancia que ustedes primero revisen estos formatos, actualicen estos formatos en coordinación con sus jefes de área y docentes,
y luego empecemos, ¿no?, a trabajar la elaboración de la programación curricular. Ese sería el primer paso. Hecho eso, voy a mostrarles, ¿no?, el formato de la programación curricular, no sin antes indicarles que estos documentos de diseño curricular básico no tiene o no trae los indicadores de logro. A la fecha o en la actualidad, de acuerdo a los lineamientos generales, ¿no?, de la normativa actual vigente, ya se trabaja con indicadores de logro. Entonces queda también tarea para ustedes formular indicadores de logro en cada capacidad terminal. Dicho esto, voy a pasar a mostrarles, ¿no?, el formato que ya en el vídeo anterior se había mostrado y se había avanzado en su programación. Ya estos documentos también ya se han subido a la plataforma y ya deberían de tenerlo a la mano. Entonces, en la primera sección es una información general que ustedes van a tener que extraer de los documentos que ya les he hablado. Unidad de competencia, de igual manera tienen que ir, ¿no?, al DSB y extraerlo tal como es, no se tiene que cambiar, y tengo que analizar dependiendo de la capacidad de la unidad didáctica. Voy a extraer su capacidad terminal. El trabajo de cada docente es formular estos dos ítems: el elemento de la capacidad terminal y los indicadores de logro. Describirles en qué consiste el elemento de la capacidad terminal es mencionarles que ya se ha subido un documento muy detallado de cómo se formula o cuál es la finalidad y el objetivo de los elementos de la capacidad terminal. Es el desglose de la capacidad terminal en subcapacidades, ¿no?, subcapacidades o elementos de la capacidad terminal, como indica, ¿no?, su nombre. Entonces yo aquí detallo, ¿no?, con mayor precisión qué cosas yo quiero desarrollar o qué habilidades quiero fortalecer, ¿no?, en los estudiantes. En este caso, la capacidad terminal, diseñar plantillas para aplicaciones en internet. Yo al desarrollar esta capacidad terminal debo desarrollar en los estudiantes la habilidad que deben tener estos chicos para que puedan, ¿no?, desarrollar aplicaciones o páginas web en internet. Ese es el objetivo de esta capacidad terminal. Entonces, para esto yo tengo que desagregar cuántos elementos requiero. Otros docentes, colegas, quizás requieran de más elementos de capacidad terminal. Normal, lo pueden agregar. Yo he analizado y requiero de estos indicadores de logro. Evaluando, ¿no?, los elementos de la capacidad terminal, requiero, pues, de estos indicadores de logro. Primero, que, ¿no?, reconozca las nuevas tecnologías estándares de diseño, tiene que saber manejar sus herramientas, tiene que saber manejar la estructura de lo que es el diseño, utilizando el HTML5 y hojas de estilo. Y a la vez también requiero que este alumno o este estudiante no sepa desarrollar aplicaciones web responsive. Entonces, para mí, estos 4 indicadores de logro van a fortalecer esta capacidad terminal. Es un criterio, ¿no?, de la evaluación. Pero ¿esto de dónde sale? Esto sale, ¿no?, de la capacidad terminal. Hecho este trabajo, voy a pasar a la parte de la organización de estas actividades, teniendo en cuenta los contenidos. Entonces, yo voy a agarrar los contenidos que ya les había mencionado, ¿no?, de los formatos, de la contextualización que yo tengo, en este caso de informática. Tengo que tener este formato que, vuelvo a repetir, lo tienen que trabajar y tengo que buscar ese contenido. No. Entonces aquí está. Entonces ese es el nuevo contenido del presente año, se podría decir. Entonces, en base a este contenido,
es lo que yo voy a desglosar, ¿no? Los contenidos básicos en la parte conceptual, procedimental y actitudinal. La parte actitudinal es en todo momento. La parte conceptual es es la parte de los conceptos, la parte del conocimiento que debe tener en cuenta, ¿no?, el estudiante en cada actividad de aprendizaje. La parte procedimental es la parte de la aplicación, la ejecución en sí, ¿no?, de la actividad de aprendizaje. Entonces yo voy a ir formulando en las 16 semanas que yo voy a tener para desarrollar esta capacidad terminal. Y voy desglosando semana por semana. Ahora, quizás alguna actividad de aprendizaje no basta con desarrollarlo en una semana, no habría ningún problema. Yo puedo programar en 2 o 3 o 4 semanas este desarrollo de esta actividad de aprendizaje. Obviamente los contenidos no se van a repetir, tendría que también desglosarlos, ¿no? Para que un poco pueda entenderse, porque no se puede repetir las mismas cosas en todas las semanas. Entonces tengo que también tener en cuenta eso, que es el mismo tema, pero se toca diferentes actividades. Entonces ahí veo un poco la forma como debo yo planificar. Entonces esto se va a desarrollar en 3 semanas, lo que es esta actividad de aprendizaje que dice todo queda lindo con CSS. Como ya lo he repartido en tres semanas, no van a ir las mismas, ¿no?, la misma denominación. Tendría que ya desglosarlo en subtemas. Acá podría poner manejo o el mundo de las hojas de estilo, o CSS básico, CSS avanzado, qué sé yo, pero acá para plantear las actividades de aprendizaje tienen que ser concretos, ¿no? Concretos, que diga alguna actividad a desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a empezar a desglosar este tema. Ya no sería, acá sería hojas de estilo con CSS, ahí, ¿no? Hojas de estilo, hojas de estilo, hojas de estilo, hojas de estilo avanzado, así, hojas de estilo avanzado. O puede ser acá manejo de sintaxis de CS3. Bueno, yo creo que acá ya es elección del docente cómo formula sus actividades de aprendizaje. Y luego tengo que medir estas actividades de aprendizaje a través de los indicadores de logro. ¿Qué cosa estoy logrando, no, con estas actividades de aprendizaje? Yo los tengo que plantear. Entonces, para esto yo tengo que empezar a trabajar semana por semana hasta completar las 16 semanas. Hecho este trabajo, se van a dar cuenta que ustedes ya lo van a tener planificado y listo el sílabus y lo que es las fichas de actividad de aprendizaje. Entonces, esta es la matriz, la parte principal de un documento técnico pedagógico, la programación curricular. Entonces, ese es el alcance o la acotación, ¿no?, que les puedo mencionar para que ustedes puedan desarrollar sus programaciones curriculares. Entonces, bueno, dirán, y el sílabus, ¿cómo queda? Teniendo ya desarrollado la programación curricular, el sílabus es la transcripción o el resumen de la programación curricular. No van a hacer otra actividad más que transcribir algunos campos en ese sílabus, ¿no?, que aquí ya vamos a mostrar el formato. Formatos, el sílabus. Este documento es un documento institucional y por ende hay que tener la formalidad del caso para poderlo desarrollar. Ya se está dando este formato.
tiene varias secciones. En la primera sección, que es de información general, se plasman estos datos que ustedes van a llenarlo según sus unidades didácticas. La fundamentación que tienen que desarrollarlo, la unidad de competencia y las capacidades terminales y los indicadores de logro. Como les mencionaba, es una transcripción de la programación curricular. Ahí está. Esto lo voy a cerrar. Luego tengo el desarrollo de las actividades, donde voy a poner las semanas, que son 16 semanas, los elementos de la capacidad terminal. Transcribo las actividades de aprendizaje en cada semana. En este caso lo separé, ¿no?, en 3 semanas, entonces tengo que poner ahí. Entonces dependiendo cómo hago la programación, voy a transcribirlo en mis sílabos, ¿no? Y el contenido es la parte conceptual. Agarro este campo, lo copio y lo plasmo aquí. Y así voy desarrollando para las 16 semanas. Entonces, si nos damos cuenta, si yo tengo ya elaborado la programación curricular, tengo ya hecho el sílabus, ¿no? Entonces este documento, aparte de tener, ¿no?, la diversificación de actividad de aprendizaje, tiene la parte de la metodología y la evaluación y requisitos de aprobación, que estos datos se sacan teniendo en cuenta la normativa actual, ¿no?, que ya en el marco normativo se le ha dado para que ustedes lo lean, pero no varía mucho. Entonces, colegas, eso es más o menos ya finalizando esta actividad de la programación curricular. Espero que quede claro que la clave está aquí, ¿no?, en la programación curricular. Luego de trabajar la programación y trabajar el sílabus, viene la elaboración de su ficha de actividad de aprendizaje. Entonces, esta ficha también se ha hecho algunos cambios. Esta ficha de actividad de aprendizaje es por cada ¿no?, actividad de aprendizaje se elabora. Esta ficha me permite desarrollar, o me permite conocer exactamente qué es lo que voy a desarrollar en esa actividad de aprendizaje. En esta primera parte voy a describir cuál es la actividad y el lugar, si es taller, aula, laboratorio, campo. Entonces yo tengo que plasmar acá en dónde o cómo o de qué manera voy a desarrollar esta actividad de aprendizaje. El elemento que ya conocemos, metodología y técnica, que en el tema 2 se está tocando mucho, se ha dado las lecturas para que ustedes puedan revisarlo, y la secuencia didáctica, ¿no? Entonces esta ficha de actividad de aprendizaje me permite desarrollar y conocer cuál va a ser la secuencia didáctica con la cual yo voy a desarrollar esa actividad de aprendizaje. Tiene 3 procesos, ¿no? Tiene 3 momentos: inicio, proceso y cierre. Y lo que yo les voy a indicar es a través de un ejemplo, en un ejemplo que se va a subir a la plataforma, es describir, no enunciar. Eso quiero que tengan en cuenta, que no se enuncia acá. Por ejemplo, si yo voy a poner acá el tema, ¿no?, de el maravilloso mundo del HTML, mi motivación, no voy a poner acá lluvia de ideas, ¿no? Entonces no voy a poner eso. Lo que tengo que describir es, sí, va a ser un tema de lluvia de ideas, pero exactamente sobre qué o qué va a ser. Entonces quizás yo podría poner acá, en mi motivación es hacerles una presentación de páginas web, presentación de páginas web de algunas instituciones, ¿no?, privadas o públicas, ¿no? Quizás pueda motivar con eso a los chicos, mostrándoles, ¿no?, accediendo al internet y mostrándole algunas páginas web, y decirles, ¿no?, qué es lo que se puede conseguir con el HTML5, para un poco crear en ellos la
¿no? Una motivación y despertar el interés que ellos pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera ir y decirles, ¿saben qué, chicos? ¿Qué les parece esta página, por ejemplo? ¿No? Les hago ver para que un poco ellos tengan, o mira cómo lo hacen, ¿no? O de qué manera lo ha plasmado, mira, ve, entonces los efectos, los colores, la forma. Entonces yo voy a indicarles de que gracias al HTML5 se puede hacer estos trabajos, ¿no? Entonces motivo con esto y pongo, pues, ¿no? Como algo que ellos van a poderlo desarrollar, van a tener esa capacidad de desarrollar páginas web. Entonces, a través de eso es la elaboración de estas fichas de actividad de aprendizaje, es describir exactamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, en mi motivación, por ejemplo, acá dice la presentación de página web de algunas instituciones públicas privadas o públicas. Entonces, ya sí voy describiendo qué cosas yo voy a desarrollar en cada momento. Y después voy a ver el tema del indicador de logro, la técnica de evaluación y los instrumentos de evaluación. Entonces, se supone, o vamos a suponer, que estas actividades de aprendizaje tienen que ser evaluados. Por eso es que siempre decimos que en el sistema modular la evaluación es permanente. No existe aquí un tema de un examen inicial, un examen intermedio y un examen final, no. La evaluación es en todo momento, es en cada sesión de aprendizaje, no solamente haciendo un tema de un examen escrito, tiene que estar más orientado a la parte de la aplicación, a la parte práctica. Entonces, en eso consiste esta programación curricular, y de aquí es lo que se genera, ¿no? El sílabus y lo que son las fichas de actividad de aprendizaje. En el tema 2 se está soltando material didáctico que el Ministerio de Educación ha proporcionado, y en la cual detalla todos estos procesos pedagógicos. Eso es todo, colegas, esperando que ya puedan trabajar en la programación de sus unidades didácticas, y también indicarles que ya se les ha asignado las unidades didácticas, para el cual ustedes también, aparte de sus documentos, tienen que elaborar su material didáctico y el manejo del registro auxiliar, que en un próximo video se va a ir explicando estos documentos. Muchísimas gracias.